Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y tenemos una torta aquí en el estudio. Estamos celebrando 7 años de vida. Claro, mis productores un poquito lentos en el asunto porque fue el 4 de octubre, pero muy agradecido a ellos de todas maneras porque se acordaron 7 años, hermanos, de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y ayudándonos a conocer más profundamente las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Así que a todos, pues muchísimas felicidades porque ustedes son parte de este programa y sin ustedes, pues este programa no valdría la pena hacerlo. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y muchísimas bendiciones. Soy el Padre Pedro Núñez y este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones como de costumbre para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer eso, pero antes de comenzar con el programa, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado seas mi Dios. Gracias, Padre, por tu llamado a cada uno de nosotros a vivir en íntima comunión con Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque la vida comienza a tener sentido a medida que comenzamos a tener una relación personal e íntima con Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque qué bueno que al igual que esas velitas en el pastel, en la torta, nos vayamos gastando, dando luz a tantas personas que caminan en tinieblas, que están en oscuridad porque no te conocen, Señor, porque no tienen una relación íntima y estrecha con Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por otra parte, por todos esos grandes hombres y mujeres de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que lo han dado todo, mi Dios, lo han dado todo para poder tener cada día más una relación más íntima con Jesús. Han dado en sacrificio, Señor, sus cosas, no solamente materiales, pero también y más aún, Señor, sus momentos de descanso. Han sacrificado todo, Señor, los grandes santos de la Iglesia que han optado por seguir el camino de Jesucristo, que al fin y al cabo es el camino que nos da la vida, es el camino que nos da la victoria. Yo te pido, Padre Santo, con todo mi corazón, por este hijo que está escuchando este programa, que aprendiendo de la vida de aquellos que son ejemplo para nosotros, como en este caso hoy día que celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila y queremos pues felicitar a los carmelitas, las carmelitas, a las teresianas y a todos aquellos que de una forma u otra pues siguen la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila. Muchísimas felicidades y que el Señor nos ayude a todos a tener como ejemplo a estos grandes santos, especialmente en el día de hoy a Santa Teresa de Ávila, que tal vez en un momento de su vida estuvo lejos de ti, mi Dios, pero que tomó la decisión más importante de su vida. Es ahora o nunca. Es ahora que con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo en mí, voy a cambiar, voy a ser de Cristo, voy a vivir para Cristo, voy a proclamar a Cristo a través de mis palabras, pero más aún a través de mis acciones, de mi testimonio de vida, o nunca lo voy a hacer. Señor, mira esta hija tuya que tanto tú amas, que ella esté consciente, Señor, de la capacidad que tú le das, no para vivir una vida mediocremente cristiana, pero para vivir una vida santa, Señor, una vida consagrada a ti en todo el sentido de la palabra, una vida que sea testimonio de vida sometida a tu santa voluntad. Necesitamos santos, hermanas y hermanos, en la iglesia de hoy. Al igual que hubieron grandes santos a lo largo de la historia del cristianismo, hoy día necesitamos grandes santos y el Señor está levantando a hombres y mujeres en todos los países del mundo para que sean ejemplos de vida cristiana, testimonios puros, transparentes del amor de Dios, del sometimiento a la voluntad de Dios y del deseo, sí, del deseo de ser de Cristo, completamente de Cristo, y hasta el último suspiro para Cristo, para poder ser después eternamente de Cristo Jesús. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos y tus hijas que está escuchando, que está viendo este programa. Cólmanos, oh Dios, con el deseo
que tenía Teresa de Ávila de ser tuyos, completamente tuyos y para siempre tuyos, Señor. Así sea, mi Dios. Amén, amén, amén. Damos gracias, hermanos y hermanos, y pedimos muy especialmente por el obispo de Birmingham, Alabama, Robert Baker. Pedimos por su salud, que el Señor lo siga bendiciendo y que el Señor lo levante con poder y que pueda seguir pastoreando a esta Grey local que Dios le ha encomendado a través de la Santa Sede. Y pedimos también por la peregrinación de mensaje. Ya nos vamos este próximo sábado, así que como dije en la página de Facebook, ya pronto voy a estar montado en un camello. Lo que está diciendo realmente es que ya pronto vamos a estar allá. Así que pedimos oración de parte de ustedes y créanme que vamos a estar orando mucho por ustedes y les vamos a estar enviando regularmente pues fotografías y videos de lo que el Señor nos permite experimentar allá. Damos gracias al Señor por 35 años del Ministerio Mensaje. El Ministerio Mensaje ha sido por todo este tiempo la Oficina de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que este servidor pues ha tenido el privilegio de dirigir. Y hemos hecho cosas muy lindas para gloria a Dios. Estamos en más de 178 estaciones de radio y televisión en todo el continente americano y a través de medios como EWTN y Radio Católica Mundial, pues cubriendo realmente el mundo entero. Damos gracias al Señor por el sínodo de la familia que está tomando lugar en el Vaticano en estos momentos. Pedimos al Señor que le dé una doble porción de su Espíritu Santo a todos los obispos que están reunidos para ver cómo se puede ayudar a las familias modernas. Hay muchas especulaciones sobre lo que puede suceder con esto de los obispos en Roma, pero hermanas y hermanos, créanme que ningún obispo, ni siquiera el Papa, va a cambiar la doctrina de la Iglesia. Lo que quieren hacer es ver en qué forma la Iglesia de hoy puede ayudar más pues de cerca a las familias en el mundo entero, especialmente con tantos problemas que enfrenta la familia de hoy. Damos gracias también por los 7 años de este programa. Que Dios bendiga el programa Conozca Primero su Fe Católica y que cada día sean más los que nos unimos a esta teleaudiencia para que podamos pues empaparnos más profundamente y compartir más profundamente las enseñanzas de Jesucristo a través de la iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica. Y pedimos al Señor por todos los hermanos y hermanas que son miembros de la página de Facebook de este servidor, que el Señor bendiga y supla sus necesidades en abundancia. Cuenten siempre con nuestras oraciones. Hablando de santidad, pues una de las grandes santas de la iglesia fue Santa Teresa de Ávila. Nace en Ávila en 1515. 1515, una muchacha que desde que era pequeña, ella quería ser mártir, nos dice su historia. Ella quería ser mártir junto con su hermanito y querían ir a tierras musulmanas para poder entregar sus vidas en santo martirio por la fe. Pero una vez estaban en camino hacia tierras musulmanas y su tío se da cuenta de lo que estaban haciendo y los llevan de nuevo a la casa de Teresa y ahí pues ella crece. Ella le dice a su papá un día que ella quería ser religiosa, pero el papá se niega y le dice que cuando él se muera, pues ella puede ser religiosa si ella quiere. El caso es que se escapa de su casa. Fíjense, aún los grandes santos pues cometen errores, ¿verdad? Y en el caso de ella pues no honró mucho a su papá, que le decía que todavía no. Ella en su impetuosa actitud de hacer pues lo que ella pensaba que tenía que hacer, ella deja la casa paterna y se va al convento. Y entra en el convento y hace sus votos de cuando tenía 20 años de edad. Pero Teresa, aún siendo religiosa, no era tan santa ni tan buena. Dicen que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Y conocemos pues religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, que son muy santos y que pues el hábito que llevan o el uniforme que llevan, lo llevan bien llevados. Pero hay otros que no tanto, ¿no es cierto? Y tenemos que orar por esos hermanos y esas hermanas para que puedan crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. El caso es que Teresa, su problema mayor
era la oración. Imagínense ustedes una mujer que se considera hoy día como unas grandes místicas, es decir, unas grandes mujeres de oración de todos los tiempos. En aquellos principios de su vida no era una mujer de oración profunda. Y reconocemos, hermanas y hermanos, que la oración y la relación con Dios, con Jesucristo particularmente, es disciplina. Por eso nos habla San Pablo de que tenemos que disciplinarnos como los atletas para poder alcanzar la corona. Y sabemos bien que hay dos caminos, y aún siendo religiosos o sacerdotes o religiosas, pues tenemos la tendencia de la carne que nos aparta del camino del Señor. Esto lo vemos en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 22. Y Santa Teresa, en su tiempo que no era tan santa, tuvo una experiencia del infierno. Teresa tuvo una experiencia del infierno, y eso lo cuenta ella en su autobiografía, en la página 30, en que ella es llevada al infierno y experimenta los dolores, las angustias, la soledad, el vacío total y completo, ausencia de Dios infinita. Y eso dice ella que fue más doloroso que todos los dolores que ella experimentó en su vida. Y eso como que la hizo recapacitar, bendito sea Dios, porque según ella, Satanás ya tenía un lugar para Teresa de Ávila en el infierno, pero sin embargo Dios tenía otro lugar, bendito sea Dios, para Teresa de Ávila en el cielo. Y era cuestión de que Teresa eligiera entre el camino de la mundanidad, el camino que nos lleva a la perdición, y el camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la vida eterna, que al fin y al cabo es el cielo. Y nos dice la historia de Teresa, que un día ella ve a Jesucristo ensangrentado, el cuerpo de Jesús muerto, y ella tiene una visión en que siente que ese cuerpo de Jesús ensangrentado en alguna forma es por sus pecados, y toma la decisión tal vez más importante de su vida, y se dice a sí misma: es ahora o nunca, o cambio ya mi manera de ser, o nunca voy a cambiar. Y hermano o hermana, no importa qué edad tú tengas, no importa si eres joven, si eres niño, si eres ya un anciano, una anciana, ese es el momento para cambiar. Dice la palabra de Dios, ese es el día de tu salvación, ese es el día de tu victoria. No esperar hasta mañana. Hoy voy a cambiar mañana, voy a cambiar la próxima semana, voy a cambiar el próximo mes. No, mañana no se le promete a nadie, este es el día. Y bien lo sabía Teresa de Ávila, ya comienza a cambiar. Sola no, pero con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, todo se puede. Hasta llegar al punto de unión con Jesucristo, de tal manera que ella llegó a tener éxtasis y arrebatamientos y una relación con Jesús tan íntima, tan estrecha, que ella llegó a decir: la vida que me espera es gloriosa, por eso muero porque no muero. Quiero morirme para poder disfrutar de todas esas maravillas que Dios tiene para mí. Teresa de Ávila se convierte en un ejemplo de vida para toda la humanidad. Una mujer que había estado muy lejos de Dios, que le gustaba mucho leer novelas y pues leer otras cosas, y desafortunadamente todas esas cosas van haciendo daño al alma y la van envenenando y la van apartando del camino de la victoria que es Cristo Jesús. Cuidado ustedes, señoras y señores, con las novelas, con las cosas que ven en la televisión, con lo que ven en otros lugares, porque eso puede infectar el alma y nos puede apartar de la unión con Dios. Pero Teresa toma la decisión de seguir a Cristo, y Teresa se convierte en uno de los grandes pilares de las edades medias de la Iglesia, y también pues una gran mujer de Dios y ejemplo de que de la mano de Cristo podemos tener victoria y alcanzar la santidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes, y especialmente a aquellos que tienen el espíritu teresiano, aquellos que tienen la espiritualidad teresiana, y que todos nosotros en alguna forma, siguiendo el ejemplo de Teresa de Ávila, podamos un día glorificar, alabar y bendecir el santo nombre de Dios en su reino, en el cielo. Vamos a tomar un pequeño descanso, hermanas y hermanos, pero me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos y pues el
el área continental es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Vieron qué cosa tan bonita lo que se puso en pantalla? El gráfico de una piñata y mucho colorido, y el número 7 con una velita. Bendito sea Dios, 7 años de vida de Conozca Primero Su Fe Católica. ¡Yeah! Alabado sea Jesucristo, y muchas felicidades a ustedes por haber estado con este servidor durante todo este tiempo. Ustedes son de nuevo lo que hacen posible este programa. Gracias de todo corazón. Soy el Padre Pedro Núñez y este es su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Y tenemos a Yolanda de Sacramento, California, en línea telefónica. Yolanda, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, y felicidades por ser parte del programa de Conozca Primero Su Fe Católica. Muchas gracias y muchísimas felicidades a usted por tan bonito programa, por tan hermoso programa, por tantas enseñanzas, y que Dios lo siga bendiciendo. Y quiero decirle también que usted es mi presbítero, mi padre favorito. Me encantaría tenerlo cerquitas para poder verlo. Gracias, y Yolanda. mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber en dónde en la Biblia podemos encontrar los pecados mortales. Con todo gusto, Yolanda, muchísimas gracias. Cuando hablamos de un pecado mortal, la palabra mortal significa lo que da muerte al ser humano. Y los pecados mortales los podemos resumir en el Decálogo, es decir, lo que habla el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. Eso se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, comenzando con el versículo 1. Podemos ir al versículo 1 y de ahí pues en adelante los pecados que realmente pues afectan nuestra relación con Dios, y podemos ir hasta el versículo 17. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, ir en contra de cualquiera de los 10 mandamientos es un pecado serio, es un pecado que mata nuestra relación con Dios, que mata la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios, le damos la espalda a Dios, y como resultado, pues andamos en el camino opuesto al camino de Dios, que es el camino de la mundanidad o el camino de la perdición. También, si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, vemos que hay pecados realmente que están conectados con los 10 mandamientos, que pues son pecados que destruyen nuestra relación con el Señor. Y si vamos también al capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y quiero leer esto, y yo creo que tú estabas hablando de eso anteriormente. Dice: no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, es decir, los que fornican, los que tienen relaciones fuera del matrimonio sacramental, ni los que adoran a los ídolos, y tantas cosas son nuestros ídolos hoy día, ¿no? Es decir, un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser la fama, un ídolo puede ser cualquier cosa que nos aparte de Dios o que tome el lugar de Dios. Ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que nunca tienen bastante, es decir, los avaros, no sé cómo se dice, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, dice la palabra de Dios, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. También, por ejemplo, si faltamos a los 2 grandes mandamientos que el mismo Señor Jesús reafirma en el Nuevo Testamento, el amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo, que al fin y al cabo pues es un sumario de los 10 mandamientos, y también de lo que habla San Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y también en Gálatas capítulo 5.
Así que, pues, ojalá leamos un poquito más detenidamente estos pasajes y optemos por vivir no solamente una vida mediocre en nuestra relación con Dios, pero una vida de santidad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Dios dejó sufrir a su Hijo en la cruz de esa manera? ¿Qué hizo Jesús para merecer eso o para qué lo hizo? Gracias, Diego de Argentina. Diego, para salvarte. El pecado, el salario del pecado es la muerte. Bien lo dice San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. El salario o la consecuencia del pecado es siempre la muerte, siempre la destrucción. Por eso decimos que el pecado serio es pecado mortal porque da muerte a la presencia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros vamos entonces al libro del profeta Isaías, si vamos al capítulo 53, ¿por qué Jesús muere por ti y por mí? Dice la palabra de Dios, eran nuestras faltas por las que era destruido. ¿Y quién es el que fue destruido por nuestras faltas? Jesucristo. Así que mucho antes de la presencia de Jesús en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, ya se profetizaba de lo que Jesús iba a hacer por amor a ti, por amor a mí. Lo dio todo en una cruz en el Calvario. Eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestros pecados por los que Él era aplastado. Él no pecó, pero sin embargo asumió sobre su ser tus pecados y los míos, la consecuencia de tus pecados y los míos y del mundo entero, que al fin y al cabo es la muerte. Lo asumió en Él para que tú no mueras una muerte eterna, es decir, para que tú no vayas al infierno, sino para que creyendo en Él tengas vida y salvación eterna. Y dice, Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas, es decir, por su sufrimiento, por su pasión, tú y yo tenemos la posibilidad de salvarnos. Por sus llagas hemos sido salvados. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti y a mí, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, pero para que tengamos vida y salvación eterna, ¿cómo? Creyendo en Él. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Someternos a Jesús, estar dispuesto a hacer su santa voluntad, no de vez en cuando, pero en todo momento y situación de nuestra vida. De nuevo, no estamos llamados a la mediocridad, sino que estamos llamados a la santidad. La santidad tiene que ser un deseo, por encima de todo otro deseo. El querer ser de Jesús, totalmente de Jesús. El decir, ya no vivo para la carne, sino que quiero vivir para Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que nos dio Teresa de Ávila, que nos han dado los grandes santos de la Iglesia y que queremos nosotros poder asumir en nuestras vidas para dar ejemplo un día a aquellos que vienen detrás de nosotros. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que Jesús murió totalmente desnudo en la cruz? En algunas partes del Nuevo Testamento hacen referencia a ello, pero no estoy seguro de entenderlo bien. Si así fuera, igual yo no lo creo, pues aunque así hubiera sido, lo importante es que Él dio su vida por el rescate de la suya, la mía y la de todo el mundo. Marco Antonio de Guadalajara, México. Marco Antonio, gracias por tu pregunta. Es decir, si Jesús murió desnudo o no murió desnudo, eso, como tú bien dices, no quita nada ni pone nada al sacrificio de Jesús, que lo dio todo para que tú y yo no fuéramos a la muerte eterna, sino para que tengamos vida y salvación eterna, que al fin y al cabo es el cielo. Pero aunque el Nuevo Testamento ni la Biblia en ninguna parte, que yo sepa, dice que Jesús murió desnudo, porque no lo dice, sin embargo, yo creo que es posible que lo hayan despojado de todo. Para el judío en tiempos de Jesús, especialmente en el tiempo de Jesús, el estar desnudo públicamente era como que una vergüenza inimaginable. Un hombre o una mujer que fuera desnuda o desnudo, que le quitaran su ropa y estuviera públicamente en esa forma, sin ropa alguna, era una vergüenza muy, pero muy grande.
¿Por qué? Porque los remontaban al libro de Génesis capítulo 3, versículo 7, en que dice la palabra de Dios, y vamos a ver aquí un momentito, el libro de Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, después que pecaron, dice, entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? Desnudos de la gracia de Dios. ¿Desnudos de qué? Desnudos de la relación tan hermosa que habían tenido hasta ese momento con Dios y entre ellos también. Estaban sin nada, avergonzados delante de Dios y delante el uno del otro. Por primera vez se dieron cuenta que estaban desnudos, despojados. Sabemos bien que los nazis, para agravar el estado de dolor, de vergüenza, de sentirse indignos en todo el sentido de la palabra, hacían que los judíos que entraban en los campos de concentración y que iban a ser matados, se les quitaba la ropa. Se les quitaba la ropa. Para que su dolor, para que su vergüenza fuera aún más terrible todavía. Entonces estoy seguro que hicieron lo mismo con Jesús. Lo flagelaron hasta el punto de sacarle su propia piel de su cuerpo. Lo insultaron, lo vituperaron, lo escupieron, lo coronaron con unas espinas horrorosas, le pasaron una lanza por el costado, tantas cosas, tantas barbaridades que le hicieron. Entonces, ¿por qué no pensar que también le quitaron lo poquito que él tenía para mantener su dignidad como hijo de Dios, que era la poquita ropa que llevaba encima? ¿Hasta qué punto puede llegar la maldad en el corazón del ser humano? ¿No es cierto? Podemos cambiar esa situación, hermanas y hermanos, si tú y yo optamos por decir como Teresa de Ávila, ¿es ahora o nunca? Vamos a una pequeña pausa, pero me encantaría que ustedes nos llamen, ¿sí? El teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460 y más internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2986. 1-205-271-2986. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. A Cristo Jesús, que vive gloria, honra y honor en cada uno de nosotros a medida que optamos por la santidad, como los grandes santos de la iglesia, en este caso Teresa de Ávila. Tenemos a José Antonio de Venezuela, vía telefónica. José Antonio, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido. Espero que tú y tu familia estén bien, José Antonio. Adelante, por favor. Todo bien, gracias. Padre Pedro, le quería preguntar, yo estoy alejado de la iglesia más de 20 años. Luego, a raíz del bautizo y la primera comunión de mi hijo, yo comencé a volver a los caminos del Señor. Y ahora siento que el Señor me está llamando para ser catequista. Entonces quería ver qué consejo me da para hacer eso con éxito, pues, con humildad y para trabajar en el reino de Dios. ¿Qué consejo me da, Padre? Amén, José Antonio. Pues primero que todo, de nuevo, felicidades por ese proceso de conversión que has tenido. La conversión en griego se dice metanoia, y la palabra metanoia significa un cambio rotundo de vida, y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo en ti. Tú estás permitiendo que Él lo haga. Así que yo pido para que el Espíritu Santo de Dios, que nos santifica, pues te siga llevando hacia un encuentro más personal e íntimo con Jesús, nuestro Salvador. Primero que todo, yo te pido, José Antonio, que te sigas enamorando de Jesucristo, que sigas abriéndole, es decir, sometiendo, permitiendo que tu corazón sea más y más de Cristo Jesús.
¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de la oración, muy particularmente, a través de la lectura de la Santa Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y si puedes conseguir una persona que te guíe, una persona de Dios, puede ser un sacerdote a quien tú estimas, o puede ser una persona que esté caminando en santidad en tu parroquia, en tu iglesia, pues pídele que te ayude a leer la Biblia, a interpretarla según las enseñanzas de la iglesia. Lo otro que es importante, José Antonio, es la recepción de los sacramentos. Muy importante que tú trates de ir a misa no solamente un día a la semana, pero más de un día por semana. Acuérdate lo que rezamos en el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Es decir, deberíamos ir a recibir al Señor cada día de nuestra vida en la Santa Comunión. Y lo tercero, pues, continúa formándote. Es decir, qué bueno que estés escuchando este programa, que escuches otros programas como estos y que trates en alguna forma, pues, de pedirle a tu sacerdote que te ayude para que tú puedas lograr un conocimiento, una información más amplia de lo que enseña la iglesia y lo que enseña, pues, Jesús a través de la iglesia. Y que al mismo tiempo, pues, te prepares para enseñar a otros, pero no solamente del intelecto, sino que del corazón más todavía, las verdades de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos también se enamoren más de Jesús y quieran tener de Jesús esa íntima comunión que al fin y al cabo resulta en la santidad. Que Dios te bendiga, José Antonio. Muchísimas felicidades. Enhorabuena. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si usamos el método de planificar de la T de cobre o el DUI, ¿no podemos comulgar? ¿Qué pasa con las personas que se operan para no tener hijos porque no quieren tenerlos? ¿Pueden comulgar o no? Verónica. Verónica, que Dios te bendiga. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Para qué se casa uno con otra persona? Pues, de acuerdo a la Santa Biblia, y la Iglesia Católica apoya, pues por supuesto, lo que dice la Santa Biblia, el propósito del matrimonio es doble, es un doble propósito. El primero es, pues, unir la vida del hombre y la mujer delante de Dios y para siempre. Y por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe, es decir, la unidad entre el hombre y la mujer. Pero también el otro propósito es para abrirse a la vida. Si nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos ser un solo ser. De manera que ya no son dos, sino que es uno. Entonces, unos propósitos del matrimonio y de la relación sexual íntima es para unirse, pero para entregarse responsablemente, en amor el uno por el otro. Y la idea que Dios quiere y que la iglesia pues apoya definitivamente es que tú te casas para unirte a tu cónyuge, para hacer a tu cónyuge feliz. Tú no te casas para tú ser feliz, pero para entregarte de tal manera a tu cónyuge en esa unión maravillosa que produce el amor, que los dos lleguen a ser un solo ser. Y la otra cosa que la palabra de Dios pide en Génesis capítulo 1, versículo 28, después que Dios bendice esa relación matrimonial, Dios dice: sean fecundos y multiplíquense. Entonces, el usar métodos anticonceptivos, anti significa contra o en vez de la concepción, es decir, cerrarse la concepción, es cerrarse la vida. Y el cerrarse la vida es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere que ustedes tengan hijos como si fueran conejos. No, Dios no quiere eso. La iglesia habla de la paternidad responsable. Es decir, si tú puedes tener solamente 3 hijos y delante de Dios sabes que no puedes tener más, pues está bien. Tienes que hacer lo que se llama una planificación familiar, pero no usar métodos que realmente ofenden a Dios y que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué ofenden a Dios? Porque definitivamente son métodos que previene que la persona puede estar abierta a la vida. Y tanto los métodos químicos como los métodos físicos, como ese que tú acabas de mencionar, pues son métodos que hacen que la persona se cierre a la posibilidad de procrear con Dios una vida. Y no solamente eso, ese método que tú estás hablando, que estás diciendo, tiene cualidades abortivas.
¿Por qué? Porque cuando el embrión se ha estado desarrollando, comenzando desde el principio, desde el momento de la gestación, desde el momento de la concepción, pues la tendencia es que se le dé muerte a ese embrión, y ese embrión al fin y al cabo es tu hijo, es tu hijo. La gran diferencia entre un embrión que es microscópico y un ser humano desarrollado es el tamaño. Pero en ese embrión está todo lo que el ser humano va a necesitar en su desarrollo completo. Entonces, por el amor de Dios, estemos conscientes que lo que pide el Señor no es una cosa anticuada, ni una cosa retrógrada. Lo hace para el mejor bien de nosotros y para que nosotros podamos, haciendo su voluntad, pues acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. El propósito del matrimonio, de nuevo, es unir a la pareja, que los dos tienen que ser un solo ser y que estén abiertos a la vida. ¿Cuándo es que se usa? Pues los métodos naturales, que son los que la iglesia aprueba, especialmente el método de ovulación Billings, pues entonces se usa para ver cuándo es que la mujer tiene tiempos en que no es fértil, que son 7, 8 días al mes, ¿verdad que sí? Y San Pablo habla en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, que hay tiempos en la vida de la pareja en que deben de tener relaciones sexuales para dedicarse más a la oración. Dos cosas maravillosas: en esos tiempos en que se dedican más a la oración, son los tiempos supuestamente que la mujer es fértil, que son 7, 8 días. Esos 7, 8 días, tener abstinencia sexual, ¿por qué no? Y en esos 7, 8 días, pues se va a aumentar el deseo de estar con la otra persona, y cuando el hombre y la mujer, el esposo y la esposa se unen en su relación íntima sexual, pues va a ser mucho más maravillosa esa relación que no tener relación así rutinariamente, que al fin y al cabo pues se tiene y ya se deja de tener, y como que pasaste por mi vida sin saber que pasaste. Todo lo que Dios permite, hermano, hermana, es para nuestro bien. Si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, no solamente nos afectamos nosotros, en este caso afectan a su cónyuge y afectan tal vez la relación que ustedes tienen con sus hijos. ¿Por qué? Porque le están enseñando a sus hijos que al fin y al cabo la relación sexual es como una carnicería. Agarras la carne, la utilizas y después la echas a un lado porque no tiene mayor valor. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces la relación sexual comienza a tener un valor mucho más amplio. ¿Por qué? Porque hay un deseo mucho más grande de estar con la persona amada, con la persona que Dios te ha dado para que la hagas feliz. Piénsenlo, vale la pena. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, usted dijo que era bueno investigar más sobre la historia de la Iglesia Católica Romana. Lo he hecho y veo que su historia está llena de manchas. ¿A cuántos millones persiguió, torturó y mató la Iglesia Católica Romana? Los papas se autodenominan vicarios del Hijo de Dios, y hubo en la historia papas más herejes que reyes mundanos. ¿Usted cree realmente que Cristo se complace con una iglesia así? No tengo veneno en el corazón, mucho menos odio hacia los católicos. Cristo es amor, pero también es verdad. Firma Fracaso Rotundo. Ay, mi hijo, Dios te bendiga. ¿De dónde sacaste esa información? De que hay más herejes papas que herejes reyes. Primero que todo, el papa, cuando expresa una doctrina de la iglesia que se llama dogma, el papa no puede errar. ¿Por qué? Porque Jesucristo establece su iglesia para que conozcamos la verdad. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13, que enviará al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que nos guiará en todo hacia la verdad. Y el Señor Jesús cumple esa promesa. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 10, recibe esa iglesia naciente la totalidad, la unción maravillosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? No solamente para que los discípulos de Jesús tengan fuerza, valentía para proclamar el Evangelio,
pero para que proclamen la verdad que Jesucristo nos enseñó. Lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 21, versículos al final de su evangelio. Vamos a ver aquí un momentito, rapidito. Evangelio según San Juan, capítulo 21, en el versículo 24 en adelante. Es decir, Jesús también hizo muchas otras cosas que no están escritas. Si se fueran a escribir una por una, creo que no habría lugar en este mundo para tantos libros. Ellos predican la verdad, y no solamente la verdad que después se va a escribir entre el 375 y 395 de nuestra era, que al fin y al cabo se conoce como la Santa Biblia, pero también la tradición apostólica que la continúan de generación en generación, hablando de las maravillas de ese Dios que nos ha amado tanto que lo dio todo por amor a nosotros en una cruz en el Calvario. Entonces, cuando se habla de herejías, los papas no cometen herejías, no pueden decir cosas contrarias a la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el papa es guiado por el Espíritu Santo cuando habla ex cátedra, es decir, con la autoridad de Pedro. Lo segundo que está diciendo es que el título que reciben los papas es vicario del Hijo de Dios. Eso es mentira. El título que recibe el Papa es vicario de Cristo. La palabra vicario significa asistente o ayudante. Y eso lo podemos ver de nuevo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, al final del Evangelio, cuando Jesús llama a Simón Barjona, que le ha dado el nombre de Pedro, o sea, piedra firme, y le pregunta 3 veces, ¿me amas más que estos? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es decir, el Papa se convierte en el asistente de Jesús para apacentar las ovejas, no del Papa, sino que del mismo Jesucristo. Entonces, tu información está completamente tergiversada, hermano. Y tercero, si bien es cierto que han habido grandes pecadores en la iglesia, y entre ellos, lo más probable es que estás tú y estoy yo, y perdona que te diga así, Jesús vino por los pecadores. Pero no para dejarnos pecadores, sino para darnos la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser santos. Yo te invito, hermano, y te pido desde lo más profundo de mi corazón, que leas otras versiones de la historia de la iglesia. Hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Las leyendas negras de la iglesia. Las leyendas negras de la iglesia, por Vittorio Messori. Vittorio Messori fue el periodista que entrevistó a Juan Pablo II, y de ahí pues el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Cruzando el umbral de la esperanza. Lee ese libro. Te va a hablar de todas las cosas que la gente habla negativamente sobre la iglesia, pero también te va a ayudar a entender desde un punto de vista histórico y objetivo la realidad de la historia de esa iglesia que tú dices que realmente es un fracaso. Yo te felicito porque tú dices que no tienes veneno en contra de la Iglesia Católica y de los católicos. Enhorabuena, porque al fin y al cabo tenemos que buscar la verdad, y la verdad nos hace libres, como decía el gran Santo Tomás de Aquino. Busca la verdad y lee un poquito más, y vas a ver que la Iglesia de Jesucristo, a pesar de sus múltiples limitaciones, al fin y al cabo Jesús escoge a un montón de gente incapacitada y pecadora, como fue Pedro, y como fue Judas, y como fue Tomás, y como fue los hijos de Zebedeo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para levantar a esas almas que estaban caídas y dar la posibilidad de una vida santa, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para mí. Amemos la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, que tanto amó Jesús a la iglesia, que dio su vida por ella, para que un día la iglesia fuera santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Y esa es nuestra responsabilidad también, hacer de la iglesia de Jesucristo una iglesia mejor. Me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono de nuevo es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Y yo espero con todo mi corazón que Él también sea tu Rey y tu Señor, como espero y deseo que un día Él me pueda decir, fui tu Rey y tu Señor. Qué bueno, bendito sea Dios. Tenemos a Mónica de New Jersey vía telefónica. Mónica, ¿me escuchas? Sí, padre, lo estoy escuchando. El Señor te bendiga y a ti también, pues muchas felicidades, Amén. como a José Antonio que llamó, porque ustedes son parte de la familia del programa Conozca Primero su Fe Católica. Felicidades, 7 años de vida. Sí, mira, padre, yo tenía una duda porque no hace tanto usted había venido a Dover, New Jersey, entonces le había hecho una pregunta sobre el camino neocatecumenal. Por ahí. Yo quisiera saber qué opinión verdaderamente tiene, porque pues mucha gente dicen que son desobedientes. ¿Quiénes son desobedientes? Perdón, mija, ¿quiénes? Yo quisiera saber que sobre el camino neocatecumenal, porque pues dicen que es un grupo desobediente, pero yo no entiendo por qué, porque el Papa también los apoya y es un grupo dentro de la iglesia, es un camino. Tienes toda razón, Mónica, es decir, es un ministerio, es un movimiento aprobado por la iglesia y por lo tanto de desobediencia no tiene nada, es decir, ellos hacen su liturgia diferente a la nuestra, la hacen el día sábado, y hace una liturgia en que todo el mundo participa, lo que se llama el eco de la palabra. Todo el mundo tiene la oportunidad de hablar de lo que significa el pasaje que más le ha llamado la atención, de lo que se ha leído en las lecturas del día domingo. Y después el celebrante, el sacerdote, pues hace una especie de conclusión en su homilía de lo que realmente Dios quiere que sepamos y lo que la iglesia pues quiere que nosotros pongamos en práctica. Así que, Mónica, tienes toda razón, el camino neocatecumenal es aprobado por la iglesia y es algo que ha ayudado y sigue ayudando a muchísimas personas a acercarse más a Dios y a optar por el camino de la santidad. Que Dios te bendiga. Si estás en el camino, pues muchísimas felicidades y adelante. Bendito sea Dios. Pues eso es todo lo que quiero decir sobre esta pregunta. Y bueno, pues qué bueno que tienes tu perrito contigo. Yo también tengo un perrito que se llama Bambi y está en Nueva Orleans, que es el perrito que me dejó mi madre en herencia. En estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta. Padre Pedro, en la Biblia dice que a todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Nos está diciendo el Padre que no todos somos hijos de Dios? Wilfredo. Wilfredo, muy buena pregunta. El único hijo de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús es de la misma esencia que el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice Jesús, yo y el Padre somos la misma cosa. La palabra de Dios tomada de Filipenses, capítulo 2, en que San Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, a los filipenses, pues vemos aquí cómo la palabra de Dios habla acerca de Jesús. Y lo que dice, de nuevo, en el capítulo 2, versículo 6, es así. Él quien Jesucristo, compartía la naturaleza divina, es decir, Jesús es Dios, y no consideraba indebida la igualdad con Dios, porque Él es Dios. Sin embargo, se redujo a nada, se hizo uno como nosotros. Entonces, el único Hijo de Dios es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Ahora, ¿somos nosotros hijos de Dios? Sí, en el momento en que somos bautizados. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6 nos habla que somos injertados en Cristo Jesús a través del bautismo. Y al ser injertados en Cristo Jesús, somos como que moléculas del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y al ser nosotros incorporados en el cuerpo de Cristo, pues también en alguna forma participamos de ser hijos de Dios, pero en adopción, que es muy diferente a Jesús, que es el Hijo único de Dios. Entonces, a través del bautismo somos o nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. ¿Son todas las personas hijos adoptivos de Dios? No, solamente las personas que han recibido la gracia del bautismo y que se han convertido como consecuencia de eso en templos de la Santísima Trinidad, en templos de Dios. Desafortunadamente el tiempo se nos va tan rápido,
Pero quiero decirles que ya muy pronto, y voy a estar, como dije, en forma un poquito jocosa, sentado sobre el camello, es decir, en Tierra Santa. Nos vamos este sábado con el favor de Dios, así que suplico sus oraciones para que todo vaya bien, para que todas las personas disfruten muchísimo y todos nos llenemos más de la presencia de Jesús, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer. Nos vamos este sábado 18, regresamos el 28, pero tenemos programas fresquecitos para ustedes en el transcurso de este tiempo que hemos hecho con ustedes en mente. Voy a estar en la ciudad de Guatemala, capital, el día 8 de noviembre, con el favor de Dios, así que hermanos que están en el área de la ciudad de Guatemala, pues por favor me encantaría verlos. Vamos a estar con el movimiento ADAC allá en Ciudad Guatemala. Y también quiero decirles que vamos a tener un retiro muy especial, mensaje en Texas para servidores. Y esto va a ser no solamente para los servidores del Ministerio Mensaje, pero para todos aquellos que quieran participar de un muy hermoso y provechoso fin de semana para saber cómo sobrevivir mejor. Así que por favor comuníquense con el Ministerio Mensaje para más información. Y ustedes que quieren pues hacer preguntas, y ustedes son los que hacen posible este programa, o quieren pues hacer algún comentario, por favor escriban a la siguiente dirección con su pregunta, con su comentario, con su duda: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos, hermanos, para que sigan apoyándonos con sus oraciones. Son muy importantes. Dice el Señor Jesús que cuando dos o más nos unimos en oración en su nombre, Él estará entre nosotros. Así que qué maravilla cuando el Señor Jesús está presente y la oración no solamente es escuchada por Él, pero es respondida. Y también les invitamos para que continúen apoyándonos con sus donaciones para que podamos este ministerio tan caro, tan costoso, seguir llevando la palabra de Dios a través de estas ondas televisivas y radiales también de Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga en abundancia, hoy y siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.